Invenire historiam, intrate in mysterio, ergo nox historia et mysterio. Descubre la historia, entra en el misterio. A continuación, Noche de Historia y Misterio. Feliz quien ha atravesado los misterios, pues conoce la fuente y el fin de la vida, la historia oficial y la historia proscrita. Noche de Historia y Misterio, dirigido y presentado por Javier Ballesteros. Y allí se cumplieron sus días, y María dio a luz un hijo. Yo estaba allí, el hijo que le había anunciado un ángel, concebido sin obra de varón. Muy buenas noches, queridos amigos, sean bienvenidos al cuarto de los especiales de la serie La Biblia. Antes de nada, déjenme que les felicite por el nuevo año y espero que los Reyes Magos hayan sido generosos con todos vosotros. Me preguntarán por qué les felicito por los Reyes Magos, porque este programa lo repetiremos la semana próxima. Ya con el deber cumplido y satisfecho por el trabajo realizado por esta serie sobre la Biblia, descansamos una semana.
Y este último episodio que traerá pues será un verdadero resumen de los 3 anteriores, pero sin repetir parte de ellos. Me explico. Si hablamos, por ejemplo, de Moisés, les traemos un relato de Moisés de otra temporada. Les explico las partes del programa para que lo tengan más claro. Les explico lo que intentamos en este programa. Empezaremos escuchando el relato del nacimiento de Jesús, como su madre, María, tuvo que afrontar el embarazo y parto. Recordemos, concebido sin obra de varón. ¿Cómo lo encajaría ella y José sobre todo? Lo que María guardaba en su corazón. A continuación escucharemos un relato sobre Moisés. No se lo pierdan porque no es una simple biografía de Moisés. ¿Qué más? Pues algo de alguien que se propuso hacer algo más junto a su hijo en pos de la cristiandad, con una verdadera obsesión por encontrar reliquias. Hablamos de la emperatriz Helena. Luego continuaremos con un breve relato con Sinué Egipcio de protagonista. Y por último, para ser fieles a la programación de estas semanas pasadas con la serie La Biblia, el Apocalipsis de San Juan. Espero que les guste la programación de esta última semana del año 2024. Recordemos, de nuevo, que también lo pueden escuchar la semana que viene, en la primera semana del nuevo año. Un nuevo año, 2025, que espero les venga cargado de salud, sobre todo. Y también, como no, felicidad. Y suerte, que también hace falta suerte. Queridos amigos, siempre a vuestro servicio. Un abrazo emocionado de vuestros servidores Aurora Mateo y Javier Ballesteros. Lo dicho, mucha salud, suerte y felicidad en este nuevo año venidero. Nos escuchamos dentro de 2 semanas. Adiós. Desconectándonos. Así comenzó el futuro. Con un momento cuyas consecuencias perduraron hasta que olvidamos que era posible volver a unirnos. Pero lo es. Conectar con los demás está en el corazón de todo ser consciente. Requiere tiempo, esfuerzo y comprensión. A veces parece algo imposible, pero con perseverancia los milagros pueden darse. Aún queda mucho que hacer. Llevará algún tiempo. Una vida en la que el cielo no tenga límites y brille con toda la intensidad que pueda ofrecernos este nuevo futuro. Noche de Historia y Misterio, con Javier Ballesteros y Aurora Mateo.
Nacimiento. Y allí se cumplieron sus días, y María dio a luz un niño. Yo estaba allí, el hijo que le había anunciado un ángel, que había concebido sin obra de varón. El problema desconcertante que María guardaba en su corazón se le planteaba ahora con una crudeza plástica y radical. Allí estaba el niño. Probablemente lo acababa de dar a luz con un sosiego indoloro que prolongaba la excesión de su concepción virginal. La cristiandad, hecha a las luminosas congruencias de la mariología, ciencia teológica en la que resulta dogma todo lo que es requiebro, no podría recargar el parto virginal con ninguna de las pinceladas sangrientas y realistas del parto normal. En todo caso, se tiene la notación de San Lucas. Sin transición de tiempo se cuenta que María tuvo un niño y que lo fajó y envolvió en pañales. No parece que hubiera ningún intermedio de cansancio o desmayo. María salió del parto virgen en los altos niveles del milagro, y en los pequeños niveles de la maravilla salió ágil y dispuesta para la engorrosa tarea de envolver en pañales al niño. Los evangelios apócrifos la describen incluso bañando al niño en un lebrillo, y nuestro cándido poeta Valdivielso la supone tan tiesa y girosa que es ella la que le dice a José que duerma un rato. Pero sin añadir imaginaciones al caso, parece bien claro que el momento se rodeó de suficientes facilidades incruentas como para acentuar la comprobación de lo extraordinario de todo aquel suceso. Y sin embargo, las otras notas negativas, las que contradecían y corregían la maravilla mesiánica del momento, se acumulaban también. María ha reclinado al niño en un pesebre. Algún evangelio apócrifo, el pseudo Mateo, por ejemplo, supone que este recurso del pesebre no lo buscó, sino a los 2 o 3 días del parto, intentando una solución para el desvalido niño que temblaba de frío. Parece más normal que el niño no naciera en el pesebre, pero sí, que rápidamente, después de fajado, fuera llevado allí como el más abrigado sitio de la gruta. Lo cierto es que el pesebre figura en el Evangelio, y él solo, sin más suciedad de establo ni más datos oscuros, era bastante para echar abajo todas las confirmaciones maravillosas: ángel, virginidad, parto incruento. El Mesías, el libertador de Israel, en un pesebre. ¿Por qué nosotros, a posteriori, podemos dar sentido trascendente y explicaciones simbólicas a todas estas humildades? Nosotros estamos en posesión de toda la paradoja del Evangelio. Si hubo mula y buey, como supone una larga tradición iconográfica, nosotros podemos ver en ellos los símbolos del bestiario sagrado de los idólatras, las vacas del Ganges, el buey Apis, humillado a los pies de aquel rey inerme. Y aún antes, esos otros cortesanos del establo que debieron anticiparse en su pleito a la mula y al buey, y que les pasaron por alto a los teólogos, porque los teólogos van poco al campo. Pero los campesinos sí saben que el sitio más abrigado de una posada es el pesebre, y allí es la cita de las moscas, los mosquitos, las abejas, las lagartijas. Una corona de insectos y una recesión de gusarapos y lagartos debió anticiparse a la solemne audiencia de los cuadrúpedos semovientes. Estos fueron chambelanes de aquella paradójica corte de establo, en la que las bestias mínimas y zumbadoras harían 1000 travesuras de pajecillos. Pero todo esto está bien para la literatura posterior. De momento, María no podía sino preguntarse con pavorosa angustia: ¿es esto lo que anunciaba el ángel? ¿Es este el Mesías, mi Señor? Mientras que le quitaba el sueño la agotadora tarea de espantar y acallar toda aquella corte zoológica, tan literaria acaso luego, pero seguramente, de momento, tan insufrible. Y ni siquiera creo que le fueran precisas a María estas notaciones negativas, desilusionantes, para llenarle de perplejidad. Le bastaría la abrumadora realidad presente de lo que había salido de sus entrañas: un niño. Todo lo guapo y limpio que quieran los poetas, pero un niño, un rebujo de carnes enrojecidas, sin validez, ni poder, ni autonomía. Y un niño suyo,
con la certificación tremenda y fisiológica de ese desprenderse de su carne que, con toda la maravilla que se quiera, da siempre a la madre una sensación de dominio, de posesión, sobre aquella vida que está en la cuna. No hay madre, ni de rey, ni de genio, ni de héroe, que crea del todo la sublimidad de su hijo. Le vieron tan inerme, tan insuficiente, le necesitaron tanto a ella. Ser hijo de ella, será siempre para una madre calificación más definitiva que ser papa o ser emperador. En la biografía de los grandes hombres, las madres tienen generalmente que quitarse un poco de en medio, tienen que apartarse a un rincón discreto y borroso, porque si no, perturban con sus salidas de tono, llanas y confianza. Es el himno triunfal, la iconografía tradicional, pero siempre más teológica que realista. Ha perpetuado la viñeta de José y María, reverentes, en actitud oracional, sobre el niño, de rodillas, escribe Lope de Vega en Los Pastores de Belén. Comenzaron a contemplarle, hablarle y darle 1000 amorosos parabienes de su venida al mundo. Pero todo esto es lo normal en esa maravilla que es cualquier natividad. Todo niño es siempre un poco niño Dios para su madre. Todas las madres le rezan siempre un poco a su niño. Hay una letanía, Rey mío, Lucero, Sol, que es instintiva antes de ser litúrgica. Todo esto se parece a un acto de adoración, pero no. La oración se hace hacia arriba, levantando la cara hacia el altar, hacia la imagen, hacia Dios. Aquello era un mirar al niño en la cuna, de arriba abajo. No se adora de ese modo. Aquello era más bien, en lo más recóndito, un acto de posesión. Ahora, a las pocas horas del alumbramiento, era un revuelo de voces y paso a la puerta de la gruta. Me imagino a María enviando a averiguar a su esposo, con ese tono desmayado de aquel a quien no le dejan reposo, a quien se le amontonan los problemas y las solicitaciones. Ve a ver qué es eso ahora. Era un grupo ruidoso de pastores. Belén quiere decir, entre otras cosas, casa de la carne. Hay muchos ganados paciendo en su cercanía. Muchos pastores, por consiguiente, estos eran los que estaban a la puerta, gente ruidosa, primaria y poco educada. No eran ciertamente los relamidos pastores de Teocrito, de San Názaro o de Jorge de Montemayor los que venían. Los pastores de Extremadura o del Moncayo nos servirían mejor para la imagen. Gente solidaria, de largas horas vacías y estúpidas, y por eso ruidosa y atropelladora en sus escasos momentos de sociabilidad, la romería, el bautizo, la fiesta. No serían, pues, remisos en explicar las razones de su extraña visita. Estaban velando sobre sus rebaños, cuando se le había aparecido un ángel que le dijo: Os anuncio una gran alegría para todo el pueblo, que os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor en la ciudad de David, y esta os será la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Era clara, diáfana, con la exactitud que era precisa para aquel auditorio, la tercera anunciación, tras las confidencias angélicas a María y a José. ¿Acaso la cuarta, si contamos el movimiento sobrenatural en torno de Isabel, la prima? Y una anunciación absoluta: os ha nacido el Mesías. Probablemente los pastores, gentecilla de soledades, mal vista de los fariseos, por poco instruidos y ritualistas, no estaban tan imbuidos en la premisa obsesiva del Mesías, caudillo y jefe temporal. El pesebre no era, pues, demasiado estorbo para adherirse al mensaje recibido. No rebajaba la altura del mensaje y, sobre todo, allí estaba el ángel certificando la noticia. Un ángel es algo más que uno de aquellos escribas y doctores de la ley que los pastores. Las pocas veces que bajaban a Jerusalén veían un tanto de reojo en sus filacterias su orgullo y sus remilgos reglamentistas. Y no solo había habido un ángel, sino luego una legión que había cantado una coplilla, gozosa y pastoril. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres que ama el Señor, el primer villancico. Bastante parecido, anotaría María, con su tono menor de paz y amor, a las adivinaciones revolucionarias de sus Magnificat, con sus tronos volcados y sus humildes exaltados. Otra vez, una agresión violenta a los tópicos regios y castrenses atribuidos al Mesías oficial. No consta que los pastores trajeran regalos,
Si los traían, debieron ser más bien, según la costumbre oficiosa de Judea, socorros para la recién parida. Tampoco consta que lo adoraron. No creo que compusieran una escena demasiado rotunda, que casi hubiera herido al corazón perplejo de María. Lo único que consta es que se volvieron alabando a Dios por lo que habían visto. Tan poco rotunda debió ser la escena que poco después parece olvidada del todo. Fue un pequeño revuelo, con tan poca autoridad y oficialidad que no se agrandó su radio y contenido a su suceso nacional. Habían sido pastores, gentecilla sin autoridad, sin audiencia en la sinagoga, porque los fariseos tenían entre sus interminables y minuciosas reglamentaciones una que les aconsejaba no comprar leche y queso a los pastores, porque podían ser de procedencia ilícita. Noche de historia y misterio. Bienvenidos a la 11ª temporada. Sin darse cuenta, comenzaba en ella el nuevo estilo interiorista de la ley de gracia. María iniciaba la vida contemplativa. Del silencio y la meditación iba a salir la revolución que su pueblo esperaba a son de trompetas y tambores. Frente a un pueblo de ritos plásticos, salmos orales, leyes minuciosas, gestos, abluciones, María se ha puesto sencillamente a meditar. Luego, pasados siglos, vendrán los maestros de ese oficio altísimo y difícil a discriminar toda la estrategia meditativa tan tornasolada y matizada. Dudas, sequedades, avideces, gozos, favores, unión. María comenzaba el nuevo ejercicio por la más árida y angustiosa meditación de la duda. Ningún camino de Dios es llano y fácil. María en Belén es terrible advertencia para los que creen que la mística es un buen negocio de regalada quietud. Tenía a Dios a su lado. Los ángeles la visitaban y garantizaban, y ella no había salido en su íntima meditación de la primera palabra que le había dicho el arcángel Gabriel. ¿Cómo puede ser esto? Eran unos muros interminables, por los que se asomaban puntas de cipreses, tras los que oían chorros de fuente. En alguna esquina de los muros, una famosa torre de 50 metros, y yendo y viniendo de los muros a los aleros vecinos, muchos palomos, porque el propietario de aquel palacio amaba a los palomos. Uno de esos rasgos un poco morbosos que se contemplan a veces la psicología desconcertante de los grandes monstruos humanos. Así la de aquel idumeo llamado Herodes, un árabe cruel, receloso, parricida y acariciador de palomos. Un personaje fofo y metálico como para ser representado en la pantalla por Charles Lawton. Aquel personaje tan receloso de conspiraciones, tan absolutista de autoridad, que por sospecha había matado a sus hijos, representaba para los judíos la única universalidad conocida: el imperio, la delegación de Roma. Y ahora, en el templo, pensaba María, se habían pronunciado sobre su niño vaticinios y palabras de otro modo de universalidad, iluminación y salvación de los gentiles. ¿Cómo podía ser eso? No había de tener María, naturalmente, información de las leyes retóricas y horacianas de la composición de la tragedia, pero algo a modo de un aspecto físico, con un gran peso intuitivo sobre su corazón, le anunciaba la aparición del antagonista. María y José, todavía en Belén, en la cueva misma del nacimiento, probablemente no,
probablemente en alguna casa de la aldea. La palabra casa, por lo menos, y no gruta, ni portal, ni establo, es la que emplea el Evangelio al conar el episodio que inmediatamente había de amontonar sobre el matrimonio nuevas maravillas y perplejidades. Decididamente, las revelaciones e indicaciones para irse orientado a tientas en el prodigio que le estaba sucediendo habían sido traspasadas de los ángeles a los hombres, los pastores, el anciano del templo, y ahora algo radicalmente distinto. Una caravana, una fila de camellos y borriquillos. Lo que ahora llenaba de ruido y alboroto la puerta de la familia era algo tan abigarrado y extraño que se comprende que todo lo que es imaginación radicalmente creadora, los niños y el pueblo, se hayan apoderado de ello y lo haya rehecho a su medida. Ese fantasear libre sobre aquella visita ha quedado estereotipada. A partir del siglo VI y VII, en la viñeta de los 3 Reyes Magos, nuestro humanista Antonio de Nebrija comentaba, siglos después, con erudita pedantería, que ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. Lo de 3 tiene, en efecto, levísimo fundamento. Las 3 ofrendas que hicieron, oro, incienso y mirra. Lo de reyes es estilización de viejas profecías que hablan de reyes gentiles posternados ante el Señor, como si no bastaran para cumplir el vaticinio todos los soberanos y poderosos que en el curso de los siglos se hincaron ante el altar. Lo de magos sí lo dice el Evangelio. Si lo rechazaba Nebrija, era en cuanto magos ha venido luego a significar brujos y prestidigitadores. Pero magos, y sobre todo magos de Oriente, sí eran. Y esta es la denominación que les da el Evangelio. Con lo cual quiere expresar sabios, doctos y científicos, constituidos en una casta casi sacerdotal y rodeada de mucho respeto en Oriente. Pero, ¿qué Oriente? La denominación de Oriente es vaga para los judíos. Oriente era todo un mundo difuso y sugestivo que se extendía más allá del Mar Negro. Algunos pensaban que serían caldeos, pues los caldeos eran fundamentalmente astrónomos y estos magos, como luego declararon, venían siguiendo una estrella. Otros piensan que pudieron ser árabes, pues los regalos fragantes que traían, mirra e incienso, son típicamente árabes. Pero lo más normal es que fueran de Persia, pues allí era donde la casta de los magos tenían más predicamento y donde esa denominación había nacido. Los magos eran, probablemente, sabios, científicos o filósofos, seguidores de Zoroastro y de su texto fundamental, la filosofía de Oriente, llamado el Avesta. La correcta lectura de la visita de los magos de Oriente la hace ganar en profundo sentido sobre la estampita pueril de los Reyes Magos. Siglos de cristianismo militante, llenos de compromisos temporales, constituyeron en reyes a los extraños visitantes, acaso como una preparación providencial de su venida. Se habla mucho de la anticipación mesánica que supone algunos textos clásicos, como las Sibilas, la égloga cuarta de Virgilio y algunos fragmentos de Tácito y Salustio. Esta sabiduría templada y moral parecía esperar un complemento teológico, un cierre superior de creencia. Y en aquella hora en que la aparición violenta de Roma en Oriente había dispersado hacia el fondo de él no pocos judíos proselitistas y en que todos tenían en carne viva una esperanza de libertad, esa expectación había tomado cuerpo en la esperanza vaga de un regenerador que había de venir a establecer en el mundo todo aquel nivel de verdades morales y pacíficas. Pronto declararon los recién venidos que en su país conservaban la inconcreta tradición de que un fenómeno celeste anunciaría ese gran día del advenimiento y triunfo de la sabiduría, y siguiendo una estrella habían emprendido el largo camino. Así, entendido el episodio, actualiza notablemente su sentido. ¿Acaso es preciso que los sabios de Oriente vuelvan otra vez a Belén? Los importantes personajes, los Reyes Magos, permanecerían un rato en la casa. ¿Acaso la hospitalidad judía del matrimonio los obsequió con algún leve refrigerio? Contarían seguramente su extraña aventura en la que, si alguna duda quedara, su condición de sabios e intelectuales
quedaba plenamente confirmada por su auténtico despiste. Siguiendo la estrella habían llegado a Jerusalén. Allí habían preguntado a unos y a otros si les podían dar noticia del rey que había nacido. Nadie sabía nada. Queda confirmado hasta qué punto se había evaporado el revuelo de los pastores. Entonces, siempre con metódicos investigadores, habían ido a Herodes y con la más conmovedora ingenuidad le habían preguntado al legado del imperio por el rey de los judíos que acababa de nacer. Herodes le había escuchado con grandísimo interés. Por medio de los sabios y escribas de Israel se había informado secretamente de la tradición nacional sobre el nacimiento del extraño Mesías que había de liberarlos. Los levitas le habían referido la popular profecía de Miqueas. Belén era el sitio señalado. Esto, que desconcertaba a no pocos judíos enfrascados en las grandes apariencias del Mesías caudillo, no fue en modo alguno despreciado por el recelo de Herodes. Era una conspiración lo que estaba descubriendo, y para la eficacia política no hay nada mejor que ayudarse de una policíaca, porque en la policía no hay nada desdeñable. Pidió, pues, melosamente a los magos que, al regreso, se detuvieran en su palacio de nuevo para informarle de todos los detalles relativos al recién nacido. Todo hubiera sucedido así, desastrosamente, si aquella noche no hubiera otra vez reaparecido los ángeles. En su sueño dijeron a los magos que no volvieran a Herodes, sino que regresaran por otro camino. En sueño avisaron a José: «Toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te avise, pues Herodes ha de buscar al niño para matarle». Se habían acabado las confirmaciones luminosas y musicales de la mesianidad, cantarcillos de ángeles, ofrenda de pastores, visitas de magos, y empezaba la confirmación negativa y trágica. Herodes, el del palacio de las altas torres, se enfrentaba con la casulla de Belén. Cuántas huidas parecidas, dos veces angustiosas, por lo seguro y por lo inconcreto del peligro, ha conocido la humanidad actual. Los antiguos, desde los evangelios apócrifos, hicieron de la huida a Egipto un cuadro casi idílico. La madre y el hijo sobre el borriquillo que lleva del ronzal el padre, atravesando regiones de cuentos, escoltado por los ángeles, saludando por palmeras que se inclinan, socorridos por fuentes que brotan milagrosamente. Nosotros entendemos mejor la huida a Egipto confrontándola con tantas recientes huidas, como una pálida y nerviosa anticipación, no del Calvario, sino del huerto. Presentimiento, miedo, sudor de sangre. ¿Vienen ya? ¿No vienen? Todo eso que ha inspirado tantas páginas de literaturas modernas, desde el diario de Ana Frank a Éxodo de León Uris. Los que saben lo que es aguardar toda una noche espiando si se oyen o no en la escalera los pasos fatídicos. Los que conocen el horror del se acercan, el suspiro de por esta noche nos hemos salvado. Herodes, al sentirse burlado por los magos, había estallado en una cólera delirante. Sus soldados habían ido a Belén y habían empezado, sin orden ni concierto, a degollar los niños varones recién nacidos. ¡Qué horror! María confirmaba con espanto que su niño, el del pesebre, el de la humildad, era rey y estaba plenamente en la historia, porque eso es la historia y esa es la realeza. Descendieron los 800 metros de la pendiente desde Belén al nivel del mar, luego el desierto, donde las huellas de las caravanas servían de mapa de carretera, luego unas dunas arenosas, el mar a lo lejos y al fin un súbito verdor lujurioso, los márgenes del Nilo. Tanta agua como antes hubo arena. Estaban en Egipto. Había acabado la emoción de la fuga. Pero María estaba ya plenamente segura de que nada había acabado, de que todo estaba empezando. Lo que María guardaba en su corazón. José María Pemán.
Estás escuchando Noche de Historia y Misterio en Radio Betis 96.8 frecuencia modulada con Javier Ballesteros. Por la Biblia sabíamos que los judíos procedentes de Palestina se habían asentado en Egipto desde hacía generaciones, desde los lejanos tiempos de José, el hijo de Jacob y Raquel, que vendido por sus hermanos llegó a ocupar un lugar preferente en la corte de Faraón, al ser capaz de interpretar los sueños. El Éxodo, que en griego significa salida, es el segundo libro del Pentateuco. En líneas generales narra la salida de Egipto del pueblo judío. En sus 40 capítulos abarca el relato desde la opresión del pueblo de Israel por Faraón hasta la erección del tabernáculo en el monte Sinaí. Destaca en este libro la figura de Moisés, recogido de entre las aguas y criado en la corte de Faraón hasta edad adulta. La simpatía y la creencia por sus hermanos de raza le obliga a desterrarse. Es la huida del desierto y con ella prepara la providencia divina para su misión futura. Moisés, humilde pastor, como lo serían también Isaías, Jeremías y Ezequiel, es llamado por Dios para una gran misión: la nueva revelación divina y la unión de Yahvé con el pueblo de Israel. Para conseguir Moisés la confianza del pueblo en su persona, se sirve por la vía divina de los milagros. Los milagros no dejan de ser un acto taumatúrgico, magia en todo su esplendor, y en el misterio de la concesión de ellos, como las plagas de Egipto, la lluvia de maná o la travesía por el desierto bajo el amparo de la nube divina. Pero antes, para situarnos, la historia del Éxodo y Moisés. Granizo, sequía, una plaga de ranas, las aguas convertidas en sangre, la muerte de todos los primogénitos, tábanos, pestilencias, todas ellas se abaterían sobre la población, lo que impulsó a Faraón a dejar marchar a aquellos incómodos israelitas. Luego se arrepentiría de su decisión y salió en persecución de los hebreos librados, pero él y su ejército fueron sepultados por el Mar Rojo, que se abría milagrosamente para que pasaran los judíos, pero que se cerró cuando las huestes enemigas se encontraban cruzándolo. Todas las plagas podrían explicarse, mayoritariamente, por no ser nada excepcional en esa tierra. Nos quedamos con la novena, y que en el Éxodo se cuenta de esta manera. Después dijo Yahvé a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya sobre la tierra de Egipto tinieblas que puedan palparse. Extendió pues Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas nieblas en toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se veían unos a otros, ni se levantaba nadie de su sitio por espacio de 3 días, en tanto que los hijos de Israel tenían luz en las moradas. El hecho de que las tinieblas durasen 3 días no impide pensar en unas nieblas o en otro fenómeno meteorológico similar, debido a que en las orillas del Nilo nunca se han dado estas características. ¿Podría ser una causa de invasión de polvo del desierto? Los días en Egipto son cortos y ligeros, y se producen poca lluvia. No nos queda muy claro una tormenta de arena ni incluso un eclipse, pues la información histórica nada nos revela del cielo. Otra opción sería la erupción de un volcán.
Por ejemplo, el que fue capaz de sepultar Pompeya y Herculano, que fue capaz no solo de sepultar, sino incluso de dejar en la oscuridad la otra orilla del Golfo de Nápoles. Pero seamos realistas, en Egipto no hay ningún volcán, en Palestina sí, pero no podemos saber si tuvo actividad en esa fecha. No podemos tomarnos los hechos de la Biblia al pie de la letra. El mismo faraón estaba rodeado de magos, ante los cuales Moisés y su hermano Aarón, del cual seguimos pensando que era más mago y en definitiva más prodigioso que el mismo Moisés, con la tan manida escena de la conversión de la vara de Moisés en serpiente, que fue en realidad transformada por Aarón, y aunque los magos egipcios lograron hacer lo mismo con la suya, las de Aarón se las comió todas. También fue el artífice de la transformación del polvo en nube de mosquito, pues convirtieron en serpiente una simple vara. Sin embargo, los magos egipcios reaccionaron transformando sus varas en otra serpiente, las cuales fueron devoradas por el reptil surgido de la vara de los dos israelitas. Otro hecho espectacular sería el paso por el Mar Rojo, un inmenso mar imposible de cruzar sin embarcación alguna, y sobre todo sin posibilidad de retroceder para buscar ruta alternativa por causa de los egipcios que le pisaban los talones. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y Yahvé hizo soplar un viento del oriente muy fuerte durante toda la noche, el cual hizo retroceder el mar y lo dejó seco, y se dividieron las aguas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar a pie enjuto, formando para ellos las aguas una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron en pos de ellos, todos los caballos del faraón, sus carros y caballerías, hasta el medio del mar. A la orden de Yahvé, Moisés extendió su mano y el mar fue cerrado, ahogando a cuantos egipcios se encontraban en el interior, que fueron todos, no escapando ni siquiera uno. Este hecho, concebido como milagro, tendría muy pocas interpretaciones. El hecho en sí es algo excepcional. Para empezar a comprender el hecho, hay que analizar primero la historia. El orden cronológico de faraones es muy importante. Si analizamos quién pudo ser el monarca, nos encontramos con grandes interrogantes. Por un lado, Tutmosis, padre, para seguir con Amenhotep, y por otro lado, Ramsés II. Ojo, este faraón no murió en el Mar Rojo, y según la Biblia no escapó ninguno de ellos, incluido Faraón. Aunque si en la persecución participaban entre hombres y caballos y carros de combate, ¿por qué no pudo ir Ramsés en retaguardia y no llegar ni tan siquiera a entrar en el camino circunstancial que ofrecía las aguas del Mar Rojo? Y Yahvé hizo soplar un viento del oriente muy fuerte durante toda la noche, el cual hizo retroceder el mar y lo dejó seco, y se dividieron las aguas. Un viento de oriente soplando toda la noche puede hacer retroceder las aguas y desplazarlas bastante de la costa. Siempre, repito, siempre que los fondos no fuesen muy profundos. Algunos estudiosos también han propuesto la idea del maremoto. En 1690, en la ciudad peruana de Pisco, quedó abierta una franja de mar de 15 kilómetros. En 1603, en Catania, fueron 12 kilómetros, o en el terremoto de Lisboa, en 1775. Nosotros solo comentamos y no ponemos en duda que este sea un hecho milagroso. Desde luego milagroso para los israelitas, para los egipcios no, pero al fin y al cabo, el único que presumía de apoyo de Yahvé era Moisés. En cierta ocasión, harto el pueblo de comer siempre la misma comida, el maná, le pidió a Moisés que le diese carne. Moisés comunicó los deseos del pueblo a Yahvé. Entonces, encendiéndose la ira de éste por la petición, con furia les dijo: «Pues comeréis carne, ya que habéis llorado a los oídos de Yahvé, diciendo que os diera carne para comer. No comeréis no solo un día, ni 2, ni 5, ni 20, sino la habréis de comer durante todo un mes hasta que os salga por las narices y os cause repugnancia». Es cierto suponer que este dios era enojoso y cascarrabias, y no habían acabado de comer carne todavía cuando la ira de Yahvé se encendió contra el pueblo y los hirió con una plaga muy grande. Y fue llamado a aquel lugar
Kirot Haatavá, porque allí enterraron a la gente codiciosa de carne. Dijo pues Moisés a Aarón: toma un vaso y échale en él todo el maná que pueda caber en un gomor, y colócale delante del Señor para que se conserve en vuestra posteridad. Y los hijos de Israel comieron maná por espacio de 40 años, hasta que llegaron a tierra poblada en que debían habitar. Con este manjar fueron alimentados hasta que tocaron los confines de la tierra de Canaán. El maná fue el principal alimento de los israelitas durante los 40 años de peregrinación por el desierto. Los israelitas lo conocieron por primera vez en el desierto de Sinaí, cuando se quejaron de falta de alimento. El descenso del maná se comparó con una lluvia de pan celestial. Por la mañana, cuando se disipó el rocío, quedaron pequeños granos en el suelo, parecidos a las escarchas. Los hijos de Israel, no sabiendo de qué se trataba, preguntaron: «¿Me pon eracuo?» Moisés le dijo: «Es el pan que Jehová os da para comer». Un año después de la primera aparición del maná, en la misma época, se especifica que el pueblo seguía recibiendo este pan del cielo, que siguió cayendo hasta el final de los 40 años en el desierto. Los israelitas menospreciaron esta bendición, a pesar de lo cual Dios no les privó de él. El maná no cesó hasta el día después de la Pascua, celebrado en Gilgal, tras haber atravesado Canaán, y después de que el pueblo hubo comido del fruto de la tierra. Se ha planteado frecuentemente la cuestión de si el maná era un producto creado especialmente para socorrer a los israelitas o si se trataba de una sustancia natural, multiplicada de una manera milagrosa. Hay diversas plantas que sudan una especie de sustancia análoga al maná, de manera espontánea o bien debido a la picadura de un insecto. Este es el caso del tamariz nainifera, variedad del tamariz gallica, y que crece en la península del Sinaí. Esta planta es picada por un hemíptero, Chermes o Coccus maniparus. El producto de un color amarillento se vuelve blanco al caer sobre las piedras y quedar al sol. Se encuentra durante 6 a 10 semanas, sobre todo en junio. El Alagi maurorum y el Alagi desertorum exudan asimismo una especie de escarcha, y hay también más plantas de este género. Su producto es usado como miel y mantequilla por los árabes. Tomado en dosis más fuertes, tiene efectos purgantes. Es evidente, sin embargo, que todas estas sustancias no tienen la característica del maná. El maná fue producido milagrosamente en cantidad suficiente para toda una nación. Esta cantidad era doblada al 6º día y no aparecía en el 7º. Dejó de existir cuando dejó de ser necesaria. Heme aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. No lo entiendo. Yo soy el Dios de tus ancestros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué quieres de mí? Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor. ¡Basta! ¡Deja a ese anciano! He bajado para librarle de la mano de la esclavitud y para llevarle a una tierra buena, a una tierra que emana leche y miel.
Ahora pues, ve. Yo te envío a Faraón. ¿A mí? ¿Quién soy yo para guiar a tu pueblo? ¿No me creerán ni me escucharán? Yo te enseñaré lo que debes decir. ¡Deja ir a mi pueblo! Pero yo era su enemigo. Era el príncipe de Egipto, el hijo del hombre que ordenó matar a sus hijos. Te has equivocado de mensajero. ¿Cómo puedo ir a esa gente y hablarles? ¿Quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¡No soy yo! ¡Ahora ve! Moisés, yo estaré contigo cuando vayas a ver al rey de Egipto, pero Faraón no te escuchará. Moisés, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios. Toma en tu mano este cayado, Moisés, porque con él has de hacer mis prodigios. Yo estaré contigo, Moisés. 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 Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. La emperatriz Helena, al alborear de la cristiandad, una mujer inquietante a quien la leyenda tiñe de misterio. En la primera mitad del siglo IV se produce en Palestina un acontecimiento que ha de tener consecuencias de inmenso alcance político, además del de orden religioso. Fue la recuperación de la cruz empleada para la ejecución de Cristo, poco más de 3 siglos antes. Aquel encuentro fue atribuido a Helena Augusta, madre del primer emperador cristiano, Constantino el Grande. En los documentos controvertidos de los eruditos se encuentran 1000 versiones del hecho, lo mismo que en los cantos populares. Este caso es, en efecto, uno de esos en que las razones de la leyenda se entretejen irrevocablemente con la de la historia, suponiendo que no la superen o que no las sobrepujen. Oigamos, entre tantas interpretaciones, la de un cantor anónimo, presumiblemente boloñés, inmediatamente después de la muerte de Cristo. Los nobles de Jerusalén decidieron ocultar la cruz sobre la que el Galileo había sido ajusticiado al lado de 2 bandidos, y la dejaron caer lentamente en un pozo de 30 brazos de profundidad, junto con las de los ladrones, medida evidentemente dictada por el deseo de mantenerla alejada de los eventuales amantes y cultivadores de la nueva fe, así como también para salvaguardar la autonomía de las costumbres propiamente hebreas. No obstante, sus nietos se encontraron con que tenían que arreglar sus cuentas con Helena, la augusta emperatriz romana, quien, decidida a recuperar la sagrada reliquia al precio que fuese, se hizo a la vela camino de Jerusalén, con nutrida escolta de navíos y soldados. Asediada por estos cruzados ante literan caballeros y varones, precisa el anónimo, la ciudad abre al fin las puertas y tiende puentes de plata a la ilustre soberana de Occidente. Helena piensa enseguida en difundir un bando, enriquecerá e incluso hará gran señor a quien le ayuda a encontrar el madero sobre el que el Cristo sufrió el martirio del universal rescate. Pero el pueblo no colabora. Helena hace entonces encarcelar a los más denodados entre los notables, que, no obstante, se muestran inamovibles,
sufriríamos la muerte más dura antes que enseñaros esa cruz, era su respuesta a los peregrinos romanos. Al fin, un buen hombre, Dios me castiga, suspira, sin embargo, por caridad hacia la patria, dice a Helena que, en efecto, hay allí quien está en condiciones de revelarle lo que le ha impulsado a ella al cruzar los mares. Se trata de un tal Judas, un hombre que se ha vanagloriado de estar en conocimiento del secreto, como ya antes su padre, el cual, a su vez, lo había sabido por su antiguo padre, y se ha burlado sin rebozo del bando de Helena. Atrapado el hombre, Helena le suplica primero que la haga participar del secreto cuyo único depositario parece ser él, pero éste se excusa. No sé nada de eso, dice. En aquellos tiempos yo no había nacido aún. Olvida, oh Augusta, esas murmuraciones que se han levantado para perder a un pobre Judas como yo. Mientes, replica, amenazante la piadosa mujer. Te daré la muerte, te lo aviso, no tendré piedad de tus lamentos. Frente a la dama, sumamente encolerizada, Judas se da por vencido y guía a los romanos hacia el lugar que su padre le había indicado en secreto. Helena se postra y suplica al cielo que le envíe una señal. La tierra tiembla, se excava rápidamente sobre el lugar, y he aquí que en el punto exacto, a los 30 brazos de profundidad, aquel Gólgota deja ver las 3 cruces. Pero, ¿cómo identificarlas? ¿Cómo distinguir ahora entre el madero de Cristo y los de los ladrones que ocasionalmente compartieron el tiempo de su agonía? Se impone la necesidad de un milagro, y, en efecto, Helena, nunca escasa en recursos, hace que le lleven un pobrecito recién muerto, el cual, nada más acercarse a la tercera cruz, que es la justa, se convierte en el sujeto sobre el que recae el milagro, y de repente despliega su voz para cantar alabanzas al Señor, mientras los clavos del sagrado leño exhalan un suave perfume. Muy femeninamente los convierte al punto en diadema. La identificación se ha realizado, pues, a prueba de incrédulos. Ante el pueblo, Helena ha demostrado poseer el carisma de la predestinación. La alegría es universal. Hay edificación. Se producen gran número de conversiones. Toda la gente detrás del leño iba, precisa nuestro autor. Queda claro, además, que lo mismo que a Cristo le habían entregado un Judas, le había correspondido a otro Judas la acción reparadora. Este, en efecto, se despoja de su riqueza y se hace cristiano. Y es nombrado obispo por Helena, que desde entonces se convierte en su hada madrina. Entretanto, la sagrada reliquia es confiada en parte a Jerusalén y en parte es trasladada a Roma por Helena misma. Según otra versión, que nos ha sido transmitida por Rufino de Aquilea, Helena, después de haber encontrado las 3 cruces en el lugar que le había sido indicado en una visión, no sabe cómo identificarlas. Vuela, pues, en su ayuda Macarios, obispo de Jerusalén, y éste identifica la reliquia poniéndola en contacto con una feligresa moribunda, que de repente queda curada. Otra versión, menos espectacular, citada también por San Ambrosio, simplifica la cosa, asegurando que Helena no encontró dificultad alguna, puesto que las 3 cruces estaban provistas de inscripciones trilingües, una variante más cruenta, y quizá por eso más conocida, la llamada leyenda áurea, incluyendo el suplicio del judío, quien solo cedería ante Helena in extremis, después de haber estado colgado días y días sin comida ni agua en un pozo. Hasta aquí la leyenda y la historia. Esta nos habla, efectivamente, de un viaje realizado por Helena Augusta hacia el año 326,
presumiblemente inspirado por el deseo de llevar personalmente a Macarios, obispo de Jerusalén, una orden de Constantino referente a la erección de un suntuoso templo en el Gólgota, pero en lo que respecta a la recuperación que la voz popular atribuye a Helena, recuperación que alguna fuente consigna más bien como realizada por Macarios, aunque quizás como consecuencia de los trabajos promovidos por la emperatriz madre, no falta quien registra el silencio de Eusebio de Cesarea, obispo y biógrafo de Constantino, y el de San Cirilo de Jerusalén, dos contemporáneos dignos de consideración, los cuales, aunque se explayaran sobre el acontecimiento prodigioso, nunca lo ponen en relación con una intervención de la emperatriz, como por lo demás hace también Constantino. Sin embargo, a juicio de doctos historiadores, están suficientemente atestiguados los hechos referentes al descubrimiento de la verdadera cruz de Cristo. Por iniciativa del emperador, estimulado por el entusiasmo de su madre, el obispo Macarios de Jerusalén comenzó las excavaciones. Los trabajos fueron arduos en extremo. Al fin se encontró, precisamente donde había estado el templo de Venus, el sepulcro de Jesucristo y el lugar de la crucifixión. Allí se hallaba asimismo la Santa Cruz. Algunas leyendas nacieron entonces y han llegado a nosotros acerca de cómo el sacro santo leño fue reconocido e identificado entre las tres cruces allí enterradas. El hecho es que Constantino erigió en aquel emplazamiento una espléndida basílica, el templo del Santo Sepulcro. Verdad es que la Helena que peregrinó al Gólgota no es la joven reina pintada por el Veronese con tiernos venecianos pinceles. No es, desde luego, esa belleza arrogante y absorta en un sueño angelical que le incita a ir en busca de la verdadera cruz, tal como aparece en ese lienzo, el más seductor de cuantas Helena inspiró. Tampoco es siquiera esa mujer de enérgicos rasgos de pueblerina, que encontramos grabada en las monedas de la época, mandíbulas prominentes y notable nariz que transmitió a su hijo. En efecto, aun tomando por válidas las razones de la leyenda, la recuperación de la cruz habría sido llevada a cabo por una octogenaria. Como quiera que sea, Helena murió poco después del gran viaje, alrededor del año 330. En cuanto al lugar, la historia, una vez más, no puede precisarlo, y fue enterrada en el mausoleo imperial, en la Vía Lavicana. Pronto se difundió el culto a su nombre, incluido en el santoral, tanto católico como ortodoxo. La veneraron en Roma y en Moscú, en Treveris y en Reims. Y la Tierra Santa, más santificada desde entonces, se convirtió en meta de peregrinos procedentes de todas las provincias del imperio, que gozaban ya, por decirlo así, de viajes turísticos organizados con paradas en los lugares que se habían hecho notables y habían sido relanzados por la empresa de la anciana emperatriz, como la casa de Pilato, Belén, las tumbas de los profetas, la sangre de Zacarías, coagulada sobre los mármoles del templo, etc. Y no pocos romanos se establecían allí para vivir en el ambiente del Evangelio. Gente normalmente rica y culta, tanto que a San Jerónimo le tocaba consolar en sus cartas a no pocos que quedaban excluidos de tal posibilidad, mientras que los ascetas y sus respectivos demonios tentadores y los infieles, ya alarmados por el expansionismo cristiano, añadirían fascinación y mito a estos lugares mágicos y alucinantes. De los humos de las posadas a los fastos imperiales. La magia y las sugestiones ambiguas de la leyenda no atañen a Helena, la madre de Constantino, solo por lo que se refiere a la invención de la Santa Cruz. Así ha sido llamada su gloriosa empresa en Tierra Santa,
con una expresión que en su literal conexión con el invenire latino, encontrar, descubrir, sintetiza felizmente las razones de la historia con las de la sobrenatural. Los se dice son abundantes en su vida. Vida de mujer oscura, elevada después por su hijo a las máximas cumbres, como para permitirle llevar a término, podemos decir, la extraordinaria misión de restituir el culto de los hermanos, la reliquia más fehaciente de la cristiandad. Para comenzar, más de una ciudad, Treverish, Colchester, York, de Pranum, se disputan el honor de haberla tenido en su censo. Según la tesis que más predomina, Helena habría nacido en Drepanum, Drepane en griego, Asia Menor, alrededor de la segunda mitad del siglo III, y la ciudad se llamará después, en su honor, Helenópolis. La madre de Constantino es, por tanto, medio oriental y estabularia, es decir, mesonera, calificación no precisamente muy halagüeña bajo el aspecto moral en aquella época, y transmitida a nosotros por una tradición aceptada que se remonta al siglo IV. La hipótesis, largo tiempo acariciada por los historiadores ingleses, entre los que se encuentran Drake y Guillermo de Malmesbury, según la cual Helena había nacido de un rey de Colchester, Coel, ha sido destruida por su conterráneo Gibbon en su ponderada historia de la decadencia y de la caída del Imperio Romano. No obstante, la reciente tradición que la asigna por padre a un rey bizantino, estamos obligados a reconocer que Helena era hija de un posadero. Estabularia, por tanto, y compañera de Costanzo Cloro, oficial romano destinado a la púrpura imperial. Este la habría llevado consigo durante una campaña en Asia Menor, como esposa, según sostiene la Acta Santorum, o como concubina, según la tradición avalada por contemporáneos ilustres como San Ambrosio, Casiodoro, Sosimo Orosio. Sobre las relaciones entre los padres del futuro Constantino el Grande, nacido el año 274 en Serbia, relaciones que han estado expuestas a toda clase de interpretaciones y habladurías. Disponemos de no pocas versiones. He aquí una de ellas oriental, que se remonta al siglo VII y que fue puesta en el candelero por Nicéforo Callístides en el siglo XIV. Dice que, de vuelta de una expedición contra los sármatas, Constanzo Cloro, oficial de carrera, pasó con gusto una noche en Drepanum, en una posada que se había convertido en más hospitalaria gracias a la hija del patrón, la bella Helena, tanto que, al despedirse, le regaló un vestido de púrpura. Llegado más tarde a emperador, un César triste, porque la emperatriz no había podido darle más que un heredero defectuoso, Constanzo envía a sus mensajeros a la provincia de Oriente, donde todavía perviven sus buenos recuerdos, para que le busquen un heredero adoptivo. Los mensajeros, naturalmente, van a parar a la posada de la bella Helena. Reconocen en el hijo de ésta, tan semejante a Constanzo, al gallardo príncipe que Roma necesita, y lo conducen al emperador, que se muestra contentísimo de reconocerlo como hijo suyo. Helena sería, pues, una mujer que por sí misma ha labrado su fortuna, pero también hay quien, por su parte, la llama mujer de sangre ilustre, más concretamente, princesa de Bizancio, para ser más exacto. Según esta célebre versión occidental de los hechos, ella llegó a ser emperatriz romana después de haberse casado, debido a un mozo que no obstante llegará a ser emperador, en virtud de su extraordinario parecido con el heredero auténtico providencialmente muerto. En la tesis publicada por Heidenreich en el siglo XIV, Helena es, por el contrario, una noble doncella de Treverish, que está de paso en Roma, y es hecha madre por el emperador Constanzo Cloro. A través del joven Constantino, que se distingue por su valor ecuestre, se había educado en Roma, donde la joven provinciana se había quedado debido a sus dificultades convirtiéndose en mesonera, el emperador Constanzo volvió en su busca y reconoció en ella, por el anillo que le había dado 20 años antes, a la ocasional compañera de juventud. La historia acaba así, con un final feliz. Mas, para entender mejor, fuera de la leyenda, el triunfo de Helena y de su hijo Constantino, de estos dos Augustos, tan representativos de aquella época de crisis y de resoluciones capitales para la civilización, observemos la historia. Embrolladísima, rica en contradicciones y en golpes de escena, tal que no temerá la comparación con cualquier leyenda. A ver, siglo IV,
Desde hace tiempo el Imperio Romano está en crisis. Burocracia elefantina, estructuras administrativas sensibles solo al dinero, bárbaros romanizados y viceversa. Los viejos mitos y los viejos dioses se han convertido en antiguallas y no interesan ya a nadie. Y todo esto al paso que una doctrina nueva, una revolución no violenta pero subversiva del estatus religioso y social, forjada por un contestatario periférico, uno de la Galilea, que ya se las había tenido que ver con los nobles de su pueblo y con la justicia romana, multiplica sus seguidores entre ignorantes y cultos, entre aristocráticos y plebeyos. Y para impedir la difusión del cristianismo no bastan ya ni el culto a un dios solar, ni las aberraciones de los intelectuales y de la gente de alta condición, que interpretan a Cristo según el dualismo luz-tiniebla de la doctrina de Maniqueo. Tampoco vale la inventiva de un Celso, cuyo discurso verídico contra la cristiandad, viejo ya, más de un siglo, no ha permitido todavía poder de su gestión y eficacia. Bueno, vamos a acabar con Helena porque es un poco enrevesada la historia. La biografía normal, la biografía simple de Helena diría que en latín Flavia Iulia Helena Drepanum Bitinia, mediados del siglo III en Nicomedia, y en 330 cuando moriría. Madre del emperador Constantino, repudiada como concubina por Constancio Cloro en el 280, en 306 Constantino la llamó a su lado y le concedió el título de Augusta. Convertida al cristianismo, visitó los santos lugares de Palestina y se le atribuye la invención de la Veracruz. La fiesta era el 18 de agosto, ahora mismo no estoy seguro si ese sigue siendo, como se cambiaron todas fechas, no sé si sigue siendo esa, porque es Santa Elena también ahora. Bueno, la realidad de esta historia es que no hay testimonio de los restos de las cruces, y como colofón final se sabe que Helena murió en un lugar no especificado de Oriente, y sus restos fueron trasladados a Roma, donde reposan dentro de un sarcófago en el Museo del Vaticano. ¿Qué es la verdad, Claudia? ¿La escuchas? ¿La reconoces cuando alguien la dice? Sí, la reconozco. ¿Tú no? ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dices? Si no quieres escuchar la verdad, nadie puede decirte la verdad. La verdad. ¿Sabes cuál es mi única verdad, Claudia? Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. Hoy, la gloria del antiguo Egipto no es sino polvo y ruinas. La más grande de las civilizaciones primitivas se halla sumida en la oscuridad y el misterio. Estos magníficos monumentos nos hablan de un pueblo que gobernó el mundo y creó una civilización que jamás fue sobrepasada en belleza y esplendor. Pero los egipcios no solo construían monumentos, sino que también eran seres humanos como nosotros. He aquí la historia de un hombre que vivió en la antigua tierra del Nilo hace 33 siglos.
Yo, Sinué el egipcio, escribo esto en mi destierro a orillas del Mar Rojo. No existe en la tierra lugar de mayor desolación. Pronto los chacales y los buitres devorarán mis restos. Ningún monumento señalará el sitio donde descanse mi cuerpo. Solo esto quedará de mí, la historia de mi vida. He vivido intensa y profundamente. He conocido el sabor de la pasión, del delito y hasta del asesinato. Los que vengan detrás de mí deberán juzgarme. Deberán pesar el bien y el mal, la pasión y la ternura, el crimen y la caridad, el placer y el dolor. Yo comencé a vivir del mismo modo que termino, solo. Solo avancé en el regazo del Nilo en una barquita de cañas calafateadas con brea y atadas con nudos de pajarero. Así disponía la ciudad de Tebas de sus hijos cuando no los había deseado. Mi rey, los generales de los ejércitos vencidos solicitan tu clemencia. Les atenderé más tarde. Que se adelante el médico. Arrodíllate. Sigue de pie. ¿Cuál es la acusación contra este hombre? Se manifestó en público contra el faraón. Ha empequeñecido tus victorias en Siria y en tierras de los hititas. Ha blasfemado contra los dioses y cometido diversos actos de traición imperdonables. En una ocasión estuvimos juntos ante este trono y pediste clemencia para mí. ¿Hay alguien dispuesto a interceder por este hombre? ¿Tú tampoco, amada esposa? No. Debes hacer tu propia defensa. No hablaré por mí, mi rey, sino por la memoria del que intentas hacer olvidar, cuyo respetable nombre quieres destruir, por Agnatón. ¿Alardeas de tu traición en mi cara? Es un nombre prohibido. Cuidado, médico. Sí, actúa como quieras. Ganarás alguna otra batalla. Conquistarás tierras sin conocer la derrota. Elevarás a Egipto a la gloria y verás su caída. Vivimos en el crepúsculo de nuestro mundo, Oremeb, y tú representas su ocaso. Las naciones surgen para caer. Los reyes edifican monumentos que después se convierten en la nada. La gloria es efímera cual sombra. Todas las cosas llevan en sí la semilla de la muerte. Solo una idea sobrevive. Solo la gran verdad crece y continúa floreciendo, y esa verdad es inmortal. Y pasa en secreto, de un hombre a otro hombre, faraón. La madre se la da al hijo con su leche. ¿Intentas decir que lucharás contra mí? Vencerías también tú. Porque si no consigues hacerme callar, sabes lo que haré. Dime qué harás, médico. Iré a hablar con el pueblo. Le aclararé todas las dudas que hoy pesan en sus corazones. Las dudas que me atormentaron durante mi existencia y en todos los lugares del mundo. Dudas a las que respondió un loco moribundo. Llevaré vestiduras de esclavo, descalzaré mis sandalias. Hablaré a las mujeres en el interior de sus cabañas de barro a orillas del río, a los marinos en los muelles, a los herreros en sus forjas, a los esclavos bajo sus yugos, y les diré: a un hombre no se le puede juzgar por el color de su piel, por sus trajes, sus joyas o sus triunfos, sino por su corazón. Un hombre bueno es mejor que un hombre malo. Justicia es mejor que injusticia. Aquel que prodiga caridad es superior al que practica violencia, aunque sea el mismo faraón y domine por la fuerza la tierra. Tenemos un solo dueño, el Dios poderoso que nos creó. Solo su verdad es inmortal, y en esa verdad todos los hombres son iguales.
Ningún hombre está solo. Sentencia. Exilio para toda la vida. He pasado mi vida buscando la sabiduría. Y esto es todo cuanto sé. Escribo estas páginas para ti, hijo mío. Para tus hijos y los hijos de tus hijos. Un legado muy pobre, ya lo sé. Pero es todo lo que tengo. Noche de Historia y Misterio, la temporada del Renacimiento o del Apocalipsis. Tú decides. En Noche de Historia y Misterio, cuentos y leyendas. Señor, soy el último de los apóstoles vivo, pero me mantenéis aquí, como si esta fuera mi tumba. Ah, Señor, vos me revelasteis vuestra única verdad, una verdad que puede liberarnos a todos. Y en cambio, me retenéis aquí donde es negada toda libertad. ¿No me llamasteis para conducir a mis hermanos hasta vuestro reino? Entonces, ¿por qué piensan que les he abandonado? Están perdidos, Señor. Perdónalos. Solo son humanos. Y yo solo soy un humano. Perdónalos a todos. Dios mío, aleja las sombras de mi corazón. Hazme merecedor de tu llamada. Hazme merecedor de ti. Hazme merecedor de la luz.
Apocalipsis, la revelación. Señor, no temas. Yo soy Alfa y Omega, el primero y el último. Soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Escribe las cosas que te enseñaré. Son mensajes para todas las iglesias. Ven, te mostraré las cosas que han de pasar en el futuro. Entré en el reino de los cielos. Había 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas, con coronas doradas en sus cabezas, y 4 seres vivientes. Había como un mar de cristal, parecido al hielo. Contemplé un sitial suspendido en el cielo, y sobre el sitial había un documento escrito por los 2 lados, cerrado con 7 sellos. 7 sellos. Sí, para guardar la historia del hombre. El pasado, presente, el fin, la verdad. ¿Quién es digno de abrir el documento y romper los sellos? ¿Quién puede revelar el verdadero significado de las cosas que Dios ha preparado? Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, puede abrir el documento y leerlo. Nadie es digno. Mira, el Mesías ha triunfado. Y muy pronto él abrirá el pergamino con sus 7 sellos. Aquí está el poder del Cristo resucitado, el jinete que vence a la muerte. Ven, elimina la paz de la tierra. ¿Quién era ese? Era la guerra. Él es quien hace que los pueblos se maten unos a otros. ¿Cómo puede tener ese poder? Para que ellos sepan a dónde llevan los senderos del odio. Ven, una hogaza de pan como salario de un obrero. Para extender la miseria y el hambre por el mundo. Y la injusticia, los frutos del egoísmo. Ven, ahora el peor azote de todos. ¿Cuál es su poder? Su poder es el más aterrador. El poder de la muerte, para recordar al mundo que solo en Dios hay vida. Para que el hombre vuelva de nuevo a su seno y le adore. Impedir todo eso. Solo el amor por él, que dio su vida por nosotros. La muerte no tendrá la última palabra. ¿Quién es esta gente? ¿De dónde procede? Se ha salvado. Esta gente se ha sometido a la gran tribulación. Han lavado sus túnicas blanqueándolas con la sangre del Cordero. Nunca más pasarán hambre ni sed, porque el Cordero será su pastor y les guiará a las fuentes de la vida. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Allí, mira, el Cordero, el Mesías,
está rompiendo el séptimo sello. El Cordero ha roto el séptimo sello. Había silencio. Silencio en el cielo. Y entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, ataviada como una novia para su esposo. Allí estará el tabernáculo de Dios con los hombres y habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y el mismo Dios con ellos será su Dios. Él secará toda lágrima de sus ojos. Y la muerte ya no existirá, ni tampoco el lamento, la pena, ni el dolor. El mundo de antes ha pasado. El espíritu y la esposa dicen: venid, quien tenga sed, que venga. Y los que quieran, que beban del agua de la vida, del agua de la vida. Amén. Venid, Señor Jesucristo. Noche de Historia y Misterio. Desde que empezamos a radiar Historia y Misterio, allá por el 2011, han pasado todo tipo de alegrías en forma de horas de radio. Nunca nos quejamos, ni nos oirán quejarnos, pues las tristezas se combaten con las alegrías de nuestras composiciones trovadorescas. Porque, al fin y al cabo, eso es lo que somos. Trovadores de la historia, la literatura, el misterio y la cultura en general. El mundo de la radio es una aventura y los primeros protagonistas son ustedes, nuestros oyentes. Gracias de corazón por seguir escuchándonos. Gracias por hacernos sentirnos parte de algo más grande, si es que lo puede haber. Noche de Historia y Misterio. Radio Betis.
Nosotros rezamos. Desde Noche de Historia y Misterio lanzamos un mensaje de felicidad, paz y amor. Rezamos por el bien del mundo. Rezamos por el fin de las guerras. Rezamos por el entendimiento entre personas, entre razas. Rezamos para que por fin consigamos el hermanamiento, la comprensión mutua, el respeto, la educación y el sentido común. Todo el equipo de Noche de Historia y Misterio os desea unas felices Navidades en compañía de los tuyos, de los amigos, de la familia, algo tan necesario en estos tiempos. Que tengan un buen año nuevo, próspero y feliz. Que los Reyes Magos les traigan lo que verdaderamente necesitéis, que no es otra cosa más que lo que el recién nacido nos trajo al mundo: amor entre todos, hacia todos y por todos. Smiling face only by this grace, 'cause love's more than I can take, yeah. And so we pray, and so we pray, and so we pray, and so we pray. We'll be singing bye bye, yeah, till nobody's in need and everybody can say la la la. That's right. Fin del programa de hoy. Llega el silencio a Noche de Historia y Misterio. No es lo mismo el silencio que una voz silenciosa. Una voz silenciosa es el amigo del silencio que no habla, susurra. El silencio se hace voz y la voz silencio. Noche de Historia y Misterio regresará dentro de 7 días.
$10 was very serious. Noche de Historia y Misterio es un programa de radio escrito y dirigido por Javier Ballesteros. La dirección del mismo no se hace responsable de opiniones, ideas o comentarios de nuestros invitados, así como de los colaboradores. Noche de Historia y Misterio regresará dentro de 7 días. $10 was